Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a su programa UJAT Conciencia, donde hacemos divulgación científica que se genera dentro y fuera de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Este programa es producido por esta máxima casa de estudio de los tabasqueños y estamos muy contentos de poder transmitir este programa a través de Radio UJAT 96.1 de FM y también en plataformas digitales de Ciencia y Tecnología UJAT. Un servidor, Adrián de Dios, está con ustedes y es que estamos muy contentos de transmitir desde las instalaciones de la Secretaría de Investigación en Avenida 27 de Febrero 626, Centro Delegación 2, código postal 86077, en el corazón de Villahermosa, Tabasco. Y también la ubicación de Radio UJAT es Avenida Universidad Sin Números, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040. Y esta es una producción de la UJAT realizado por la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica. Síganos en redes sociales para mayor interacción con todos ustedes y escúchenos en Spotify, en YouTube y en Facebook, porque ahí también hacemos que llegue este conocimiento. Y antes de presentarles a nuestros invitados de lujo que ya están con nosotros, vamos a ver y escuchar esta frase. Pero ahorita regresamos, amigos, estamos iniciando en UJAT Conciencia. En la perspectiva cósmica, cada uno de nosotros es precioso. Si alguien está en desacuerdo contigo, déjalo vivir. No encontrarás a nadie parecido en 100,000 millones de galaxias. Carl Sagan. Gracias por estar con nosotros, amigos, y ahora sí les presento a nuestros invitados de lujo, que son investigadores, profesores investigadores de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Y es un gusto que por fin los tengamos aquí porque es un tema muy interesante y además han aportado tanto a la investigación de nuestro estado, de nuestra universidad, y me refiero al doctor Carlos Alfonso Tobilla Zárate, profesor investigador de esta división, y nos acompaña también la maestra Diana María Dionisio García. Pues bienvenidos, doctor, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Adrián. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos en este programa y pues estamos aquí para servirles y esperemos poder compartir lo que estamos haciendo o lo que hemos venido haciendo en los últimos años en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Qué gusto, doctor. Maestra Dianita. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Es un gusto estar aquí con ustedes para platicar de este tema tan importante en nuestra población tabasqueña. Y bueno, ni qué decir a nivel mundial, ¿no? Que siempre hace eco y hay que verlo desde la postura emocional, pero sobre todo la parte de los números, es lo que nos comentaba antes de que entráramos al aire. Les voy a platicar tantito la trayectoria de nuestros invitados para que los conozcamos. Y el doctor Carlos Alfonso Tobilla Zárate es doctor en Ciencias Genómicas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es profesor investigador en nuestra alma mater, encargado del Laboratorio de Genómicas de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, tutor del programa de maestría y doctorado de la División Académica de Ciencias de la Salud, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 del CONACYT y del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco del CITET. Es autor de 5 libros, 10 capítulos de libros y según Scopus es autor 186 artículos de investigación y acorde a Google Académico, su trabajo es citado en casi 3,000 ocasiones. Nivel 3, qué padrísimo que esté con nosotros. Y también nos acompaña aquí Diana María Dionisio García, egresada de la maestría en Ciencias Biomédicas impartida por la UJAT en el año 2022, de profesión licenciada en Fisioterapia por la Universidad del Valle de México, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Biomédicas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Algunas investigaciones realizadas en conjunto con su equipo de laboratorio abordan temas de intento de suicidio y hormonas, así como el estudio de epigenética y la conducta suicida.
Hay algunos artículos que ha publicado en la revista Journal of Psychiatric Research, también en la revista Frontiers in Psychiatry y también en la revista Brain Science. Mejor mencionado en inglés no pudo ser, así que no. De verdad que es muy importante resaltar estos temas, como decíamos, y vamos a platicar sobre el proyecto que llevan, que es evaluación de niveles de cortisol en plasma en pacientes con intento de suicidio. Y el nombre del programa es el papel del cortisol en el suicidio. Pues un tema muy, muy fuerte, muy delicado hasta estos días. Nos decía que llevan años ya trabajando en estos temas, doctor. Sí, quiero primero reconocer que este tema, como bien dice, son delicados y tenemos que prevenirlo. La pregunta es, ¿cómo prevenimos el intento de suicidio? ¿Cómo prevenimos la muerte por suicidio? Bueno, para poder prevenirlo tenemos que conocer los mecanismos biológicos implicados en la conducta suicida. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos biológicos implicados? Y bueno, para poder conocer los mecanismos biológicos, pues tenemos ahora que abordarlo como lo estamos abordando, de manera holística. No solamente la cuestión emocional, la cuestión psiquiátrica, la cuestión de autopsias psicológicas, pero también la cuestión genética, es decir, la expresión en los genes, tanto en cerebro como a nivel periférico, la cuestión de los genotipos. Bueno, ya estoy hablando un poco medio extraño, pero no, o sea, lo que queremos conocer es los mecanismos biológicos implicados en la conducta suicida. ¿Para qué? Para que podamos prevenirla. Esto, porque lo ves como un iceberg, lo vamos a ver como, este es como un iceberg. La punta del iceberg siempre nada más, ¿no? Esto es lo que la mayoría ve, ya se suicidó, ya murió por suicidio, o ya intentó suicidarse, pero no vemos lo que hay abajo. Exacto. Y justamente eso es lo que estamos estudiando, el ADN, las células de las personas, las moléculas que corren en nuestro cuerpo. Como un ejemplo, una persona con diabetes y va al médico y le dice, ¿sabe qué? ¿Cómo está la glucosa? No, está muy alta la glucosa. Usted está en peligro de ser una persona con diabetes. Entonces usted es prediabético, le llaman, ¿no? Y ya si le pasó los límites, ya le dice, mire, usted ya es una persona con diabetes. Pero si vamos al suicidio, ¿qué molécula te va a decir a ti que estás así de morir por suicidio? Claro. No hay una molécula. Eso es lo que estamos buscando. Justamente esa es la importancia de este trabajo, ¿no? De poder llegar a un momento en que podamos predecir la conducta para poder prevenirla. Esa es la importancia de este trabajo. Espero haberme dado a entender un poquito. No, pero ahorita nos va a platicar los otros términos que también nos mencionó, doctor. Sí, este estudio que nosotros realizamos como el equipo de trabajo era buscar este marcador o buscar un probable marcador biológico. Ajá. Que se ha encontrado, estos niveles también se han encontrado alterados en pacientes de otros países, pero no se había llevado a cabo aquí en nuestro país. Entonces, también el buscar los mecanismos y buscar un biomarcador que podría resultar, no con nuestro estudio, pero con otros que se pueden realizar más adelante, que nos pudiera decir quién podría intentar suicidarse en algún punto, ¿no? Determinado. ¿Será que todos? Eso nos van a platicar. Vamos a una pequeña pausa. Vamos a escuchar esta cápsula de introducción, pero ahorita regresamos, amigos. Estamos iniciando en UJAT Conciencia. El papel del cortisol en el suicidio. El suicidio es un importante problema de salud pública a nivel mundial, con 877,000 muertes cada año, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte en el mundo. La conducta suicida incluye un amplio espectro de acciones autodestructivas que abarca desde la ideación hasta el suicidio consumado. Los factores de riesgo asociados con el intento de suicidio incluyen desórdenes neuropsiquiátricos como esquizofrenia, deterioro cognitivo y el trastorno depresivo mayor. En suma, el suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo a los individuos, sino también a las familias y las comunidades. Al momento es necesario buscar marcadores biológicos para el intento de suicidio y el suicidio consumado.
El cortisol, hidrocortisona, es una hormona esteroidea o glucocorticoide, producida por la capa fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal. Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucosa en la sangre. Sus funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre, glucemia, a través de la gluconeogénesis, suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Además, disminuye la formación ósea. Varias formas sintéticas de cortisol se usan para tratar una gran variedad de enfermedades diferentes. La secreción de cortisol sigue un ciclo circadiano, con niveles máximos por la mañana y mínimos por la noche. Sin embargo, este ciclo puede verse afectado durante los trastornos neuropsiquiátricos asociados con la conducta suicida. Por ello, el objetivo del proyecto Evaluación de niveles de cortisol en plasma en pacientes con intento de suicidio fue el evaluar si los niveles de cortisol plasmático están elevados en pacientes con intentos de suicidio en comparación con individuos sanos. Así, los datos mostraron que el cortisol está aumentando en sujetos con depresión y de igual forma se relaciona con el aumento de los niveles de cortisol con el número de intentos de suicidios. Gracias por continuar con nosotros, amigos, en Hojat Conciencia, y seguimos hablando sobre un tema muy importante, sobre el suicidio y esta relación que tiene con el papel del cortisol. Y seguimos platicando con dos invitados de lujo, el doctor Carlos Tobilla, profesor investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, y la doctorante Diana Dionisio, que es de esta misma división académica. Y estamos interesados, ¿no?, a la parte de la biología, los marcadores biológicos que se pueden ubicar para el suicidio, ¿no? Justamente en la búsqueda de estos marcadores hay, digamos, vías, voy a llamarle así, clásicas, que nos llevan a pensar en la conducta, en el humor de las personas, como es la serotonina, como es la dopamina. Son vías clásicas, pero a medida que se ha investigado, se han descubierto nuevos caminos, nuevas vías para poder buscar, encontrar estos marcadores biológicos. Y los que nosotros estamos trabajando, uno de ellos es cortisol, que es el tema el cual nos hizo el favor de invitarnos. Otro tiene que ver con interleucina, pero no son los únicos. Hay muchas más vías que en cuestión de genética hemos abordado, como son todas las vías serotoninérgica, la dopaminérgica, y hemos descubierto también estudios de GWAS nuevas vías que uno ni se imagina que están implicadas, ¿no? Sí. Pero aquí nosotros lo más reciente que se hizo pues fue esta cuestión del cortisol, ¿no? Para poder evaluarlo y ver si se asocia con el suicidio, con el intento de suicidio o no. Y no solamente eso, sino también con personas con depresión. Eso es. Porque esos son los desencadenantes, ¿no? ¿Sí? Serían factores de riesgo que podrían intervenir en el desarrollo de la conducta suicida. El problema ahí es que es muy complejo, porque la conducta suicida, o en el caso del intento de suicidio, no solamente es un factor el que interviene para que lo desarrolle la persona. Entonces, y también el usar o el estudiar, en este caso, la hormona cortisol, es complejo, porque no se ha llegado a un biomarcador aún, porque estas fluctúan. O sea, fluctúa por ser hombre, el sexo, por incluso la edad, el ritmo circadiano. Entonces eso lo vuelve más complejo, y por eso pues ahorita se está buscando, ¿no? Es lo que se buscan, biomarcadores que pudieran funcionar para prevenir. ¿Hay alguna relación con las condiciones climáticas del estado también? ¿Tendrá algo que ver en relación? Por supuesto. Bueno, nos desviamos un poquito del cortisol, pero le platicamos que sí, se hizo un estudio, tiene algunos años atrás, en el cual evaluamos todas las muertes por suicidio, más de 1,000 muertes por suicidio aquí del estado, y vimos de donde fue cometido el acto, medimos la cuestión de la temperatura, si ese día llovió o no llovió. No, fue un trabajo enorme
y mediante software, pues, que son los que nos dicen, que le llaman uno CALID, esto nos arrojó qué día, qué hora, qué persona, en qué municipio podría haber un suicidio. Sí, entonces sí, la temperatura sí está asociada. Sí, claro. Y más que somos gritones, ¿no? Cuando está el tráfico, el calor al mediodía, a la hora pico. Así es. Así es, para darles como un resultado, y no dejarles ahí en la incógnita, ¿no? Los días domingo en el municipio del centro son cuando la temperatura está arriba de los 30 grados, es probable que haya un intento o una muerte por suicidio. ¿Prevalece ese dato, ese rango de...? Sí, ese estudio ya está reportado, ya está publicado, ya tiene algunos años que se hizo, y ahí está el dato. Este estudio abona también a eso, ¿no? Al fin de cuentas, porque hablamos del cortisol. ¿Qué es el cortisol? Para también referenciar al público. El cortisol es una hormona que, como comentaba anteriormente, va fluctuando en cuanto al sexo, la edad, etc. Pero esta es la hormona del eje HPA, la que se activa cuando nosotros estamos pasando por algún periodo de estrés. Entonces, pues casi la mayoría del tiempo estamos estresados, ¿no? Y los niveles de cortisol usualmente están elevados. Y es por eso que es muy delicada esta hormona al momento de estudiar. Y como le comentaba, fluctúa tanto, es tan diferente, que incluso hasta cuando estamos pasando por periodos de enfermedad, estrés laboral, etcétera, está elevada. Y es lo que se buscaba, ¿no? Ver si una persona que está pasando por un intento de suicidio, obviamente está pasando un periodo de estrés, y por ende lo que se ha visto en otros países es que los niveles elevados de cortisol están asociados a un intento de suicidio. Aquí, ¿cómo fue la muestra? ¿Cómo lo llevaron a cabo este estudio? Nosotros reclutamos pacientes en el área de urgencias de los hospitales. En este caso fue el Hospital Rovirosa, el Hospital Desiderio que está en Comalcalco, y también el Salud Mental. Llegaban los pacientes al área de urgencias y se evaluaba por medio de escalas por al menos un psiquiatra para ver realmente la severidad de su intento, o si era un intento en este caso, y tomábamos muestras de sangre periférica para posteriormente ya llevarlas al laboratorio y realizar un estudio donde se veían cuáles eran los niveles de cortisol del paciente. Y, por ejemplo, pudiéramos pensar que ese sí pudiera ser un factor que abonara más, además de la depresión, esquizofrenia, ansiedad. ¿Se suma el cortisol? En este caso, lo que nosotros hicimos como criterios de exclusión es que, hicimos varios grupos, ¿no? Y en el caso había un grupo psiquiátrico que eran los pacientes que tenían depresión, tenían por ejemplo, tenían esquizofrenia, otra enfermedad psiquiátrica, y aparte se excluía a los que tenían intento de suicidio. Y así tratamos de ver si realmente había una diferencia entre pacientes psiquiátricos y pacientes que habían intentado suicidarse. ¿Y qué encontraron? En este caso sí se encontraron niveles elevados de cortisol en los pacientes con intento de suicidio, porque también lo comparamos con un grupo control, que le decimos nosotros grupo control sano, que son personas que pues, no tienen ninguna enfermedad psiquiátrica ni intentaron suicidarse. Y sí se veían, los niveles fueron diferentes, mucho más alto en el grupo con intento de suicidio. Wow. Doctor. No, es muy interesante. Sí, muy interesante el poder comparar con este grupo de personas con una enfermedad psiquiátrica como tal, bien diagnosticada, ¿no? Muy interesante. Y hay una vía alterada, porque tanto los pacientes psiquiátricos como los pacientes con intento de suicidio compartieron los mismos niveles. Entonces, es decir, hay una alteración, una vía alterada que están compartiendo. Sí. Una enfermedad psiquiátrica con el intento de suicidio. Eso abre la puerta a seguir investigando en qué nivel está esta alteración. Sí. Entonces, ahí viene ahora cómo podemos encontrar en qué nivel está. Hay otros tipos de estudio, que es lo que ahora se sigue estudiando, que tiene que ver con la metilación de los genes.
Ah, y la epigenética y lo demás, ¿no? Ajá, exacto. Que es el segundo paso para poder encontrar la respuesta. ¿Por qué está alterado? ¿En qué nivel está esta alteración? ¿Y en qué nivel nos encontramos en relación a otros países que nos decían, doctor, anteriormente, que ya se ha hecho este tipo de estudios? Estamos, podría yo decirte que estamos bien en comparación con otros países. En cuestión de investigación, uno no puede ser un llanero solitario. Quien es un llanero solitario no puede prosperar en este siglo XXI, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en equipo y en colaboraciones. Nosotros tenemos una gran bendición de poder colaborar con personas del Instituto Nacional de Medicina Genómica, del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y bueno, tenemos ya colaboradores que están en universidades de Estados Unidos. De hecho, egresados de aquí de la UJAD, de doctorados de la UJAD. Saludos. Sí, claro. ¿En qué universidad? Bueno, en Yale. Wow. Egresados de aquí que están allá ya trabajando, ¿no? En esta parte de la psiquiatría y la genómica. Entonces, te puedo decir que no estamos mal, ¿no? Estamos bien, estamos a buen nivel, nuestras investigaciones son altamente publicables. Todo lo que hemos hecho pues, se publica en revistas de muy, muy alto impacto, en el top de las revistas de psiquiatría y de genética. Entonces, las investigaciones están muy bien. Y porque abordamos temas que no solamente afectan a Tabasco, al mundo. Al mundo, sí. En ese sentido era también hacer la reflexión de los niveles de suicidio en comparación con otras ciudades, con otros problemas bélicos, tal vez, que sucedan, la actual guerra, la pandemia. ¿Cómo estamos también en ese sentido? Mira, muchas gracias por tus preguntas y me tengo que limitar porque esto me emociona. No se limite, háblenos. No, el suicidio en algunos países bajó, pero en otros aumentó. Entonces venía antes de la pandemia, venía bajando las muertes por suicidio en el mundo. De más de 800,000 llegamos a menos de 800,000. Entonces hubo una reducción de casi 100,000 muertes por suicidio en el mundo antes de la pandemia. Pero después de la pandemia hemos reportado, y se han reportado en todo el mundo, el aumento de los trastornos psiquiátricos, sea depresión, ansiedad, pánico o suicidio. Entonces, para darles un ejemplo, cuando inició la pandemia y que no se conocía, hubo ya personas, y esto se ha reportado ya en la literatura, que para no llevar el virus a su familia, se suicidaban. Entonces, hubo un aumento. Sí. Las estadísticas como tal a nivel global no han salido las últimas, digamos, pero esa es la situación. Y se prevé que haya un aumento de suicidio después de la pospandemia. Al menos aquí en México lo vimos. La tasa aumentó de 6.2, luego de la pandemia aumentó 6.5. Entonces, esto también está asociado a que nosotros estuvimos aislados, la incertidumbre de la enfermedad, problemas económicos, todo eso hizo que las personas pues usualmente intentaran o si fueron víctimas. Buscar una salida, ¿no? Para no afectar a las familias, como bien decía usted. Algo también interesante es las preguntas del público, porque el público también ahí nos hacen llegar, y algo que les llama siempre la atención es cuando sus artistas se van por este tipo de problemas. ¿Tiene que ver también con este tipo de situaciones, doctor? Muy interesante la pregunta del público y quiero darle la respuesta puntual. Hay un efecto que le llamamos el efecto de imitación. Este efecto de imitación surge por un libro, una novela muy antigua llamada Walter. Esta novela cuenta la historia de una persona que se enamora, pero no es correspondido. Y entonces dice, bueno, pues me voy a suicidar.
Esto fue hace muchísimos años, 1600, tanto así que este libro, pues en su época fue una revolución, lo prohibieron porque las personas lo empezaron a imitar. Entonces ese efecto imitación, este efecto es conocido. Y esto sigue siendo hasta nuestros días. Cuando muere un famoso, ya conocemos que durante las siguientes 2 semanas va a haber un aumento, va a haber un pico en la conducta suicida, tanto intento como la muerte por suicidio. Entonces sí, cuando muere un famoso, sí hay un aumento. Debe aquí, aprovecho el comentario, debe aquí manejarse bien la información para no invitar al público a seguir no lo hagan. La imitación, sino si tú ves las noticias en Estados Unidos, no dicen se suicidó, no, lo encontraron muerto y después vemos qué pasó, ¿no? Ya cambiaron el concepto, sí. ¿no? Porque sí. En cambio, cuando ya dices se suicidó, es como una puerta que estás abriendo, como una invitación que estás haciendo a que los fans, a que las personas que están viviendo situaciones parecidas, pues imiten esa conducta. Por lo tanto, hay un aumento. Entonces, la forma en cómo se da la noticia, debe uno pues tener cuidado, ¿no? Así es. Y es la palabra. Afortunadamente también ya cambió el buscador. Me dio la sorpresa y qué bueno, la verdad lo digo, porque estaba buscando en Google, buscando suicidio. Yo dije, ¿qué me va a aparecer con el miedo? La verdad, soy muy miedoso. Y apareciera algo complicado, delicado, y no aparecen unas líneas de apoyo, ¿no? Ya cambió mucho eso también, doctor. Sí, a lo largo de la historia cambió. Esto no existía antes, las líneas de apoyo. Google, si ponías suicidio y te aparecía cómo suicidarte y cosas de ese tipo. O sea, una invitación a suicidarse. No aparecía la prevención. Afortunadamente, hoy en día, pues ya esto cambió. Y aquí aprovechamos a comentarte. Hace algunos años atrás hicimos una carta, que es un trabajo científico como tal, y cual presentamos la evidencia de que, a diferencia de otros países que tenían ya la prevención, cuando ponían en el buscador, lo primero que te aparecía era la prevención, y en México no. Entonces, en esta carta, pues invita a que Google hiciera los cambios correspondientes aquí en nuestro país para que lo primero que apareciera era justamente la prevención. Y bueno, ya están estos cambios. Entonces, es algo en lo cual podemos prevenirlo también, desde otro arista, desde otro punto, pero bueno, también es la prevención. ¿Se puede prevenir, doctora Diana? Sí, empezando a quitar ese tabú que se tiene dentro de la población hacia el tema del suicidio, porque realmente muchas personas como que no quieren hablar de eso, pero cuando no hablamos no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para poder prevenirlo. Y en este caso lo importante, aparte de ayuda psiquiátrica o ayuda psicológica, dependiendo de cómo esté la persona, también una red de apoyo es lo importante para poder prevenirlo. Sí, y no pensar que está uno solo, porque esa es la otra, ¿no? Todo tiene solución. Y ahí es donde debemos partir, ¿no? Hablando en esta red de apoyo, nos comentaban que tienen un equipo muy cerrado, pero en el sentido de mucha unión, ¿no, doctor? Sí. Trabajamos con personas que son amigas tanto en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el Instituto Nacional de Psiquiatría y otros de rehabilitación también. Todo nuestro grupo pues, ya tiene muchos años de estar trabajando. Aquí en la división, en la UJAT, trabajamos con la división de Jalpa de Méndez y la división de Ciencias de la Salud, en la cual hemos formado un grupo muy bonito, ¿no? En el cual todos engranamos para poder hacer los experimentos. Los equipos son muy caros. No es redituable económicamente que yo haga un proyecto, digamos, de 10 millones de pesos para comprar equipos para que yo corra 1 o 2 experimentos al año. Entonces, eso no es redituable. Lo que hacemos nosotros es unirnos con el IMEGEN que tiene los equipos para correr allá los experimentos.
Entonces hay quienes sirven por dos cosas. Uno, nosotros no hacemos la gran inversión en equipos y mantenimiento, sino ya están allá, entonces nosotros estamos usando los equipos, lo cual hace que el mantenimiento le salga más económico, porque si de aquí lo estamos usando allá. Entonces, es esa mancuerna que estamos haciendo. Pues es muy interesante porque pues, ellos tienen los equipos, nosotros aportamos, analizamos los experimentos, los resultados, y así es como hemos venido trabajando. También con la doctora Isela Esther Juárez Rojo, que pues ella coordina los hospitales con los médicos psiquiatras, porque no es fácil poder estar con un paciente psiquiátrico. Y es más, los médicos están llenos de trabajo. Ellos tienen trabajo impresionante y toman su tiempo para poder estar con un paciente. Claro. Bueno, eso es gracias a que la doctora Isela pues hace todos esos, no cómo llamarles, acuerdos, esa gestión, ¿no? Para abrir las puertas de los hospitales. Así, también doctora, tenemos la doctora Telma, la doctora Yasmín, que nos ayudan muchísimo en el análisis de los resultados, ¿no? La escritura de artículos, publicándolos, o personas como la maestra Diana, ¿no? Que están trabajando muy fuerte para poder aportar algo al conocimiento. Claro. Y como un ejemplo, si bien estamos aquí en cortisol y suicidio, pero ella hizo un aporte muy interesante en la cuestión del consumo de cannabis y suicidio. Híjole. Sí. Hicimos una revisión sistemática y un metaanálisis donde incluimos población de 10 a, creo que eran, de 14 a 21 años, y al final lo que pudimos observar es que pues sí se asocia, ¿no? Si uno consume cannabis antes de que se forme de una manera, o sea, se forme el cerebro completamente, sí se asocia con conducta suicida, desde ideación hasta intento de suicidio. Entonces, eso es interesante porque hoy en día se está buscando la aprobación, ¿no? De que se legalice la marihuana, ¿no? Pero el problema ahí es que en nuestro país aún no tiene los lineamientos necesarios para poder prevenir el consumo en personas en menores de edad. Ni la cultura, principalmente. Entonces ahí eso podría estar asociado a que se aumenten esos casos de intento, ideación, etcétera, y pues la legalización sí tiene que tomarse con pues mayor formalidad, ¿no? O buscar otras herramientas que puedan prevenir eso, como en otros países que mencionábamos igual ahí, que por ejemplo Canadá busca educar o buscar la prevención del consumo en los jóvenes. Desde los niños, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos, nuevamente retomar esa pregunta, hacer la prevención para que no caigamos en un acto de suicidio o evitar que algún familiar también caiga en eso? Doctora Diana. Bueno, en este caso, lo que comentaba es acerca de educarse sobre el tema, ¿no? El hecho de las líneas de apoyo igual para personas que intentan suicidarse ha sido de mucha ayuda, porque como primera instancia la persona necesita a alguien que la escuche muchas veces durante sus periodos como de crisis donde intentan hacerlo. También lleva un componente de impulsividad, entonces el que alguien esté escuchando a la persona o que busque uno ciertos comportamientos que pueden estar desarrollando antes de intentar hacerlo, pues necesita de alguien que esté al pendiente, ¿no? En este caso, pues buscaríamos que fueran los padres, ¿no? Para los hijos, pero todo esto, como comentamos anteriormente, son diversos factores. Y ese es lo complejo de la prevención del suicidio, porque una persona que intenta suicidarse no solamente puede ser por el hecho de que lo terminó su novia, sino porque en la niñez a lo mejor fue víctima de algún tipo de abuso, o el bullying. O sea, hay tantas cuestiones que intervienen que para poder prevenirlo hasta ahorita ha sido muy difícil, ¿no? Pero son factores externos al fin de cuentas, ¿no? Los factores biológicos. Y aparte son los factores biológicos. Es que hay lo que le llamamos factores distales y proximales. Bueno, en esta conducta de la conducta suicida hay lo que podemos llamar factores de riesgo, pero también hay factores de protección.
En los factores de riesgo están los distales y los proximales. Los distales es justamente lo que dice Diana. Si fuiste maltratado de pequeño, ¿cómo fue tu niñez? Uh-huh. Eso uno no puede vivir sin eso, siempre lo lleva uno cargando. De ahí la necesidad de que nosotros como padres demos un buen ambiente a nuestros hijos, ¿no? Hacer lo mejor por ellos. Y aparte están los eventos proximales. Si hay un evento estresante en la persona y además lo unes al evento proximal, distal, y en los eventos distales está la información genética. Porque la información genética la traemos desde siempre. Sí, desde siempre. Desde que se une el óvulo y el espermatozoide. Ahí ya está la información genética. Por eso este es un evento distal que se une, pero que también, dependiendo de la situación estresante, hace eclosión. Por eso tenemos que prevenir, digamos, desde distal, desde la niñez, hasta el proximal. Sí. Todos obviamente, ahí buscamos marcadores genéticos para ver cuáles son las personas que están en mayor riesgo. Uh-huh. Nos dan alguna idea las enfermedades como la depresión, como la esquizofrenia. Ya nos dicen este grupo pues de mayor riesgo, sí, pero también los marcadores genéticos, marcadores biológicos en sangre nos podrían ayudar a entender mejor. Y un factor de protección es la fe. Este es un factor. Yo invito a las personas a que asistan, siempre lo digo, asistan a un templo. Ya hay demasiada evidencia donde la fe juega un papel de protección contra el consumo de cannabis, contra el suicidio, contra muchas cosas. Así que adelante. Que no caer en el extremo, ¿no? Porque factor de protección, hay que buscarlo, hay que tomarlo en consideración. Fortalecer también el espíritu, que es importante, ¿no? Amarnos y entender que el amor y la felicidad es personal y que venimos solos en el mundo y así vamos a estar siempre. A fin de cuentas tenemos padres, amigos, pero algo más, Janita, que quieras hacer. Bueno, pues en este caso, lo que comentaban, la espiritualidad, ¿no? La fe y la espiritualidad, el apoyarse, tener de alguien con quien poder platicar acerca de esto. También promover el llegar a terapia psicológica. Uh-huh. Y cuando igual veamos que es algo que ya nos lleva a más o que no podemos con eso, igual incluso al llegar a algún psiquiatra, también el estigma hacia los antidepresivos, pues no hay que promoverlo, ¿no? Porque uh-huh. también a veces necesitamos consumirlos para poder sentirnos mejor, ¿no? Y sí, hasta pues lo que dicen muchos, una ligera fumadita ayuda a relajar, ¿no? Es lo que mucha gente promueve, pero realmente con la información adecuada sabríamos qué hacer, ¿no? Si es realmente buena, si es efectiva. Cada quien agarra sus métodos, pero estando tranquilos con uno mismo sería lo ideal, ¿no, doctores? Bueno, a lo que apoyo lo que dice Diana, muy importante esto de la ayuda profesional, la cuestión psiquiátrica. Siempre les digo yo a mis alumnos, les pongo algunos ejemplos, ¿no? Porque prefieren no ir con el psiquiatra, van con otras cosas, inclusive la ayuda psicológica, la cual es buena, pero siempre debe estar, primero ver con el médico, no con la enfermera, les digo yo, de manera de ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí en este caso, el psiquiatra es el que te va a valorar. Gracias. El psiquiatra te puede prescribir la terapia. La terapia, claro. Entonces, muchas veces agarramos el camino equivocado. Eso. Primero la terapia y después ya vamos con el psicólogo, con el psiquiatra, no. Pues es bueno ir con el psiquiatra. No son personas malas, no son ogros. O no es porque uno vaya a ser loco, ¿no? No. Nos ayudan. Justamente la investigación, lo que hacemos es esto, poder encontrar fármacos que ayuden a las personas. Bueno, no es el tema, pero también hemos trabajado con fármacos que ayudan a las personas pues, a estar mejor, ¿no? Y la herbolaria también, que es buena.
No te puedo hablar de lo que no tenemos evidencia. Yo no puedo, pues es mi trabajo, ¿no? Mostrar evidencia. Entonces yo no sé de esto. Pero mi abuelita sí tomaba su té de limón y ese tipo de cosas, ¿no? Las aguas, todo, sí. Pero yo... Hasta ahí, doctor, ¿no? Sí. Muy bien, doctor. Pues ya nos rebasamos el tiempo. Ha sido muy, muy interesante y muy agradable conocer de viva voz sobre este tema, como desde un principio, que siempre ha tenido sus estigmas, sus tabús. Pero se nos acabó el tiempo. ¿Algo más con lo que se quieran despedir? Yo agradecer la invitación, decirles que estamos a todas las personas que nos escuchan, pues estamos abiertos a comentarios, a preguntas. Si se interesan en estos temas, pues pueden buscarnos en la red, en la literatura. Hemos escrito varios sobre este tema, pues varios artículos científicos, y si quieren saber más, pues podemos platicar con ellos, ¿no? De eso se trata. Y que lo que hacemos en la universidad, en nuestro laboratorio, bueno, en el laboratorio de la universidad donde estamos, pues es justamente para prevenir, para salvar vidas, y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Trabajamos con entusiasmo para poder prevenir las vidas. Salvar una vida siempre es importante. Así es, así es. Y bueno, muchas gracias por el espacio para poder hablar de este tema. Siempre pienso que exponer un tema o ponerlo en la mesa es poder visualizarlo, ¿no? Y también ver así la importancia de prevenirlo en este caso. Excelente. Pues, doctores, qué agasajo tenerles aquí en este espacio donde reflexionamos y sumamos también. Esperemos sumar también a que más personas eviten caer en este tipo de situaciones. Es imposible, pero bueno, se busca hacer lo que se puede, ¿no? Y bueno, gracias. Les recuerdo el nombre de nuestros invitados: el doctor Carlos Alfonso Tobilla Zárate y la doctora que también nos acompañó, Diana Dionisio, quien es estudiante del posgrado, del doctorado en esta división académica. Y de parte de todo el equipo de producción les agradecemos a la DAMC, a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo. Y nos despedimos, su servidor Adrián de Dios. Y recuerden, Legado UJAT, estudien la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.